Buenos días, señores estudiantes. Vamos a continuar nuestro estudio de los temas pediátricos y vamos a estudiar hoy día dos temas de tipo respiratorio, como son el síndrome de aspiración meconial y lo que es la taquiña transitoria. Entonces vamos a analizar en primer lugar el síndrome de aspiración meconial. También se lo abrevia como SAM, S-A-M. Pero tienen que conocer ustedes en primer lugar qué es el meconio. Este es el meconio, son las primeras deposiciones del bebé que están compuestas por material que él ingiere intrauterinamente mientras está gestándose. Es un material estéril, a diferencia de las heces, son inodoras, pero tienen este tipo de color, es viscoso y es de color verde oscuro y está compuesto por células muertas y secreciones de estómago e hígado que revisten el intestino del neonato. Entonces su composición es bilis, agua, líquido amniótico, células intestinales y lanugo. ¿Pero qué es el SAN? El SAN se define como un distrés respiratorio que presenta el neonato y es producido por aspiración de líquido amniótico después de que él se ha hecho la caca intrauterinamente o cuando está naciendo. Entonces, este meconio tiene la capacidad de llegar al pulmón y provocar inflamación. Va a ser muy común en grupos de recién nacidos de término o en los postérminos. Y esto es un niño aspirado, miren ustedes cómo está eliminando y su cara de asfixia y de angustia. Epidemiológicamente, del 10 al 15% de los nacimientos pueden tener líquido amniótico teñido de meconio, pero solo un 5% van a desarrollar la patología que es el SAN. Y de esto solo un 30% van a requerir reanimación con ventilación mecánica incluso. Y de un 3 al 5% pueden fallecer. De un 5 al 20% de los nacimientos que se encuentran pueden tener líquido amniótico teñido de meconio. Solo el 5% desarrollan síndrome de aspiración, un 30% ventilación y solo fallecen del 5 al 10, y de un 5 al 10% pueden desarrollar hipertensión pulmonar persistente. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente el meconio no debe de pasar a la peristalsis, o sea, no debe de pasar a lo que es el líquido amniótico, porque ustedes ven que el líquido amniótico es claro como agua de roca. Entonces el líquido amniótico está impedido de pasar, el meconio está impedido de pasar al líquido amniótico por medio de la peristalsis. Pero puede ocurrir un fenómeno natural que no necesariamente tiene que ser sufrimiento fetal, por ejemplo, un reflejo en los niños posmaduros o postérminos, en los cuales hay una elevada cantidad de una sustancia que se llama motilina, que produce la estimulación vagal por compresión del cordón umbilical y se asocia con el paso del meconio sin sufrimiento fetal. Pero puede ocurrir en estos niños que se dé contracciones tónicas del esfínter anal, que tengan niveles bajos de motilina o que exista la existencia de un tapón mucoso meconial que sea de tipo viscoso. Entonces, ¿qué pasa cuando ya el niño, para que ocurra un síndrome de aspiración meconial, tiene que haber una hipoxia severa por debajo, cuando el oxígeno esté por debajo de un 30% de su aporte a través de la placenta, y esto motive esta hipoxia severa, que ocurre que el niño no pueda respirar intrauterinamente. Entonces trate de respirar y haga movimientos de gasping, y al hacer estos movimientos traga líquido amniótico y estimula la peristalsis, y es lo que hace, mientras más asfixia, más respira, más meconio elimina y más líquido meconial se torna mezclado con lo que es el líquido amniótico. Entonces podemos encontrar dos tipos de líquido amniótico, un líquido amniótico liviano, que se debe a un sufrimiento fetal agudo, no es de muchas horas, no van a pasar más allá de 6 horas, y a un líquido amniótico espeso, que es como puré de alberja, y se debe a un sufrimiento fetal crónico. Por lo general el niño tiene más allá de 10 horas que se está asfixiando y está eliminando meconio. Entonces, cuando el meconio se suelta, ¿qué es lo que empieza a pasar? Paso del meconio que provoca un estado por el estrés uterino, por la hipoxia que ocurre. Entonces hay una hipoxia y va a ocurrir una acidosis que va a provocar relajación del esfínter anal. Existen condiciones que provocan, condiciones perinatales que provocan la presencia de líquido amniótico meconial. Por ejemplo, la hipertensión de la madre, episodios de hipoxia de la madre por la hipertensión van a motivar sufrimiento fetal agudo. Diabetes materna, tabaquismo materno, enfermedad cardiovascular respiratoria, embarazo posttérmino, preeclampsia, eclampsia, oligoamnios,
restricción en el crecimiento intrauterino. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya el meconio llega al pulmón, va a motivar una obstrucción mecánica y una neumonitis. Entonces, el meconio migra de las vías aéreas centrales a la periférica y cuando se aspira meconio y va hasta los lugares distales, va a provocar una obstrucción parcial. Dos tipos de obstrucción, una obstrucción parcial o una obstrucción total de las vías aéreas. En las áreas de obstrucción total va a provocar atelectasia y si la obstrucción es parcial, va a ocurrir un fenómeno como que se obstruye y tapa, provocando un mecanismo de válvula, ocasionando un atrapamiento aéreo y una hiperinsuflación pulmonar. Entonces puede provocar lo que es un neumotórax, puede provocar también sobre todo cuadros de compresión por la obstrucción del meconio y en las vías aéreas bajas. Y cuando el meconio llega al pulmón, al parénquima, va a provocar un efecto químico y va a provocar un efecto tóxico directo causado por la inflamación química. Entonces va a producir una neumonitis química. Va a ocurrir una inflamación a nivel de los alvéolos, en la vía central aérea y en el parénquima pulmonar. Y esto motiva la reacción química que se detonen lo que es las citoquinas y van a dañar el parénquima y provocar fugas del espacio vascular, provocando una neumonitis química y a su vez un edema pulmonar hemorrágico. Vamos a encontrar también que va a provocarse una vasoconstricción pulmonar. Un niño que tenga un SAN grave puede complicarse con una hipertensión pulmonar persistente que va a ir directamente relacionada con un sufrimiento fetal agudo, donde vamos a encontrar mediadores vasoactivos como los eicosanoides, la endotelina 1 y las prostaglandinas E2, que juegan un desarrollo importantísimo en el SAN. También el SAN va a provocar una inactivación del surfactante, porque el meconio desplaza el surfactante desde su superficie alveolar e inhibe las propiedades provocando colapsos y atelectasias múltiples. Un recién nacido de término con un surfactante suficiente puede llegar a desarrollar déficit del surfactante por efecto inhibidor del meconio, motivando atelectasias, disminuye la distensibilidad del pulmón y va a provocar una pobre oxigenación, por lo tanto una mala perfusión. Entonces, resumamos lo que es la fisiopatología. La hipoxia, cuando ocurre, por eso no todos los niños, ustedes vieron las incidencias al inicio. Un niño puede tener un sufrimiento fetal agudo y puede eliminar meconio, sin embargo, no es sine qua non que todo niño que tenga sufrimiento fetal agudo vaya a hacer síndrome de aspiración meconial. Pueden tener un sufrimiento fetal y hacer síndrome de aspiración meconial solo un 30% de los niños cuando la hipoxia baja por debajo de un 30%. Entonces, esto va a provocar que haya un movimiento que intente como respirar y obliga a que haya una peristalsis porque traga líquido amniótico y aumenta la peristalsis y empieza a eliminar meconio. Cuando empieza a eliminar meconio, le empieza a aspirar meconio porque se hace un círculo. Elimina, sigue respirando y ya se traga el meconio, se traga el líquido que está con meconio. Entonces provoca una aspiración de meconio y el meconio va a provocar obstrucción a nivel pulmonar, obstrucción mecánica, neumonitis química e inactivación del surfactante. Si es la obstrucción mecánica va a provocar atrapamiento aéreo, motivando neumotórax o neumomediastino. La neumonitis también va a provocar atrapamiento, atelectasias, deficiencia del surfactante, hipoxemia, acidosis y hipertensión pulmonar. La inactivación del surfactante lleva consigo la producción de atelectasias, ventilación deficiente, un shunt pulmonar. Esto conduce a hipoxemia, acidosis y a una hipertensión pulmonar. Entonces, esto es la fisiopatología del SAN cuando llega el meconio al nivel pulmonar, provocando la neumonitis química y todo lo que motiva. Pero, ¿qué es lo que le va a provocar al neonato? Clínicamente, el niño va a presentar taquimia, retracción, quejido y cianosis. Pueden ser consideradas en cualquier neonato con líquido amniótico teñido de meconio que desarrolla síntomas de dificultad respiratoria. Entonces, vamos a encontrar una radiografía con una siembra, con una especie, o sea, el SAN se evidencia con imágenes algodonosas que alternan con zonas de hiperaireación. Entonces, es una placa en panal de abeja. Este cuadro suele mejorar en 72 horas y puede provocar un neumomediastino. Ustedes ven que está empujando, entonces va a provocar un neumomediastino, como puede provocar un neumotórax, enfisemas. Este cuadro mejora automáticamente pues, hasta las 72 horas, que es donde llega a su ACME, y es después de las 72 horas que podemos hablar en sí de un pronóstico de este paciente. Entonces, radiográficamente vamos a encontrar infiltrados algodonosos irregulares,
bandas gruesas que se aprecian en los campos pulmonares, aumento del diámetro antero-posterior, aplanamiento de los diafragmas, dando la impresión de que tuviera mucho más espacios intercostales, y con frecuencia pues va a haber una sobreexpansión pulmonar porque estos pacientes pueden hacer neumotórax, neumomediastino y enfisema intersticial. El tratamiento es, antes del parto hay que monitorizar la frecuencia cardíaca fetal y se puede hacer una angioinfusión, que consiste en infundir solución salina dentro de la cavidad mediante un catéter para tratar de diluir el meconio espeso y disminuir el sufrimiento fetal. Entonces, a nivel intrauterino, pues se realiza esto, está el paciente monitorizado y se trata de diluir el líquido amniótico para que sea menos agresivo para la invasión al nivel del pulmón. Intraparto se aspira la mayor cantidad de meconio antes de que el niño llegue a respirar. Si es un niño que nace vigoroso, no necesita intubación. Y si el meconio está presente y el recién nacido está deprimido, utilizo oxígeno a flujo libre, lo coloco en calor radiante. También puedo, con laringoscopía, aspirar directamente boca y la faringe. Lo entubo y lo aspiro, la tráquea inmediatamente. El pronóstico, pues la mortalidad es mayor en los lactantes normales, pero pueden quedar como un pronóstico, problemas residuales, como tos, sibilancias e hiperinsuflación, que pueden hacerse más evidentes de 5 a 10 años. El pronóstico final va a depender de la gravedad de su principal complicación, que es la hipertensión pulmonar. El manejo postnatal, bueno, manejo del recién nacido aparentemente sano. La mayoría de los niños que tienen un líquido amniótico meconial, pero que no requieren intervención, los signos de SAN no siempre van a estar presentes inmediatamente. Entonces, es importante valorar los signos de dificultad respiratoria, ver la radiografía, cómo se encuentra, valorar lo que es el tórax acampanado, que es el resultado de la hiperinflación secundaria al efecto en válvula del meconio dentro de la vía aérea. Entonces tiene una hiperinsuflación que motiva que se torne con esta forma de acampanado de este tórax. Y a la auscultación pueden haber crepitantes y roncos. La mayoría de los recién nacidos hacen los síntomas las primeras 12 horas de vida. Manejo del niño enfermo. Los niños que ya tienen SAN deben de ser hospitalizados al área de cuidados intensivos porque se deterioran de una manera rápida y progresiva. Se debe realizar cultivos previos para el tratamiento de antibióticos y si sospecho, pues también que haya una infección concomitante. Inmediatamente debo de ser trasladado al niño a un lugar donde tenga ventilación asistida, en lo posible óxido nítrico, porque necesita terapia un poco más agresiva. Normalmente, si la terapia es convencional, pues necesito oxígeno y tratar de evitar los barotraumas porque me pueden conducir a un escape aéreo y puedo agravar mucho más este cuadro clínico. En las formas más graves del SAN va a haber hipoxemia, acidosis, hipertensión pulmonar persistente que motiva que se mantenga el cortocircuito de derecha a izquierda a nivel del foramen oval del conducto arterioso, y esto lleva a una hipoxemia más una perpetuación de este ciclo, hipoxemia, acidosis, etc. El surfactante se inactiva por las sales biliares que se presentan en el meconio y a la vez el neonato con SAN tiene reducida síntesis de surfactante. 40% de los recién nacidos requieren ventilación mecánica. Los ventiladores de alta frecuencia van a minimizar el barotrauma por la utilización de volúmenes menores de espacios muertos con frecuencias suprafisiológicas. Se enlentece el avance del meconio al árbol traqueobronquial, dando más tiempo para que ocurra la remoción. El SAN con frecuencia es acompañado de hipertensión pulmonar, de hecho es su complicación más frecuente. Por lo tanto, el óxido nítrico inhalado causa vasodilatación pulmonar selectiva, porque va a actuar directamente sobre la musculatura lisa, dilata zonas bien dilatadas para mejorar la ventilación, perfusión y la oxigenación. El tratamiento de la hipertensión pulmonar con óxido nítrico ha disminuido la necesidad de la utilización de la membrana extracorpórea. Se indica pues, en hipertensión pulmonar grave pero reversible, pacientes con fracaso de ventilación convencional u óxido nítrico con un índice de oxigenación mayor de 40 o 25 después de las 72 horas. Eso es en lo que tenemos al síndrome de aspiración meconial. Lo que es la taquimia transitoria del recién nacido es una patología de tipo respiratorio que se va a caracterizar por presentar una taquimia inmediatamente al nacimiento y es de curso benigno y corto. Ocurre en niños cercanos al término, por ejemplo, prematuros que ya están cerca de llegar al término, 36 semanas, por ejemplo, los niños de término, y más que todo varones nacidos por cesárea.
va a ocurrir cambios en los pulmones de transición de la vía intrauterina a la vía extrauterina de manera fisiológica. El clárix del líquido pulmonar fetal, se establece la respiración espontánea, hay disminución de la resistencia vascular, se libera el surfactante y cesa el cortocircuito de derecha a izquierda. La taquimia transitoria se cree que es el resultado de una reabsorción incompleta del líquido pulmonar que queda después del nacimiento, que debe de ser reabsorbido por los vasculares y por los capilares a ese nivel. Esto tarda un lapso de 1 a 3 días, a veces puede ser horas, para que esto se normalice y es un cuadro totalmente benigno. Ocurre de 3.6 a 5.7 por 1000 nacidos vivos y es una de las causas más comunes de dificultad respiratoria neonatal. Se retiene el líquido pulmonar fetal y puede ser más común en los niños prematuros que están cerca del término. Ocurre en niños, hay niños que tienen factores de riesgo para que ocurra la taquimia transitoria, por ejemplo, una cesárea con trabajo de parto o sin él, el sexo masculino, la historia de asma familiar, la menor edad gestacional, la diabetes materna. Bueno, una cesárea con trabajo de parto o sin él porque abruptamente se ocurre el término del embarazo y no dio tiempo que se prepare de manera fisiológica esta función que se mantiene latente. El sexo masculino se considera que los andrógenos son más débiles y provocan insuficiencia, sobre todo con lo que es el surfactante. Y la historia de asma familiar va ligada por deficiencia del surfactante, menor edad gestacional ligada por deficiencia del surfactante junto con la diabetes materna, porque los niños que hacen diabetes materna hacen también deficiencia del surfactante. Ha recibido grandes cantidades de analgésicos durante el parto, una madre, y sufre hiponatremia subproducto transplacentaria después de que la madre recibe solución de glucosa intraparto. Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué es lo que ocurre? En el líquido inútero es movido y deglutido, el pulmón fetal es regulado por la laringe, ocurre válvula de una sola vía, un gradiente de presión a 1 centímetro de agua, y el lumen de la vía aérea y la cavidad amniótica se encuentran distendidos, entonces va a ocurrir crecimiento pulmonar importante, se distienden completamente, ocurre el líquido pulmonar y esto va a ser de preferencia en el tercer trimestre del embarazo, pocos días antes del parto. Con el inicio del trabajo de parto, pues se activa la epinefrina circulante, se activa el mecanismo de absorción, el paso del tórax por el canal vaginal permite que haya una reabsorción del líquido pulmonar, un pasaje transepitelial del líquido pulmonar, que haya movimientos pasivos, normalmente de sodio, cerrado en la vía fetal y se activa en la vía adrenérgica cerca del parto. La circulación pulmonar y los linfáticos pulmonares van a motivar que haya líquido pulmonar intersticial. El sodio se mueve al intersticio, se activa la vía sodio-potasio ATPasa de manera bilateral y se promueve pues se activa la vía adrenérgica cerca del parto. Entonces pues va a ocurrir que estos niños aparentemente no estaban preparados para el momento del nacimiento, porque aún no se habían activado estas funciones latentes que se estaban preparando con una hemodinámica adecuada de un trabajo de parto adecuado. Entonces, clínicamente en una taquimia transitoria vamos a encontrar las primeras 6 horas dificultad para respirar. Apenas la clínica es inmediata al nacimiento, nace y empieza con una dificultad respiratoria increciendo. El tórax está acampanado porque hay hiperinsuflación, hay retracción costal, va a haber cierto grado de hipoxia. Puede encontrar un poquito de ruidos pulmonares, sobre todo un poquito de estertores húmedos. Habrá hiperinsuflación, niveles de cianosis y edema en los tabiques interlobulares con presencia a nivel de los rayos X líquido a nivel de las cisuras que nos motiva el líquido que va a tardar en reabsorberse y es lo que motiva este cuadro aparentemente transitorio. El diagnóstico, pues, el diagnóstico debe ser de exclusión. Empieza el neonato con su cuadro clínico y bruscamente se empieza a recuperar. Puedo encontrar hallazgos radiológicos de síndrome de estrés respiratorio, sobre todo la presencia de líquido entre las cisuras. Clínicamente destaca la taquignia y los requerimientos de oxígeno que son bajos, una FiO2 menor a un 0,4. Radiológicamente, refuerzo de la trama broncovascular iliar, encuentro un corazón velloso por el aumento de la presencia de líquido a nivel de los pulmones, es la presencia de líquido pleural, una hiperinsuflación porque va a haber un atrapamiento aéreo y puedo encontrar más de 7 espacios intercostales.
Entonces, esto es la presencia de un corazón como con pelitos, un corazón velloso, que es por la presencia del líquido pulmonar. El diagnóstico diferencial, en primer lugar, con infecciones como la neumonía, síndromes aspirativos, malformaciones congénitas como una hernia diafragmática, malformaciones de adenomatoides, quísticas, irritación del sistema nervioso central, hemorragia subaracnoidea, enfermedad del sistema nervioso central como la encefalopatía hipóxico-isquémica, escapes aéreos como el neumotórax, acidosis metabólica, enfermedad de la membrana hialina y edema pulmonar. El tratamiento. En primer lugar, nace este bebé con distrés, lo que hago es que lo oxigeno 2 horas para ver cómo evoluciona, valorando con una adecuada oximetría de pulso. Si disminuyen los niveles de saturación, o sea, si mejoran los niveles de saturación, lo pongo al aire ambiente. Si disminuyen los niveles de saturación, pues lo coloco oxígeno, valoro con una gasometría y el oxígeno se lo puedo poner por 2 métodos, por halo directo o por la bigotera. Esto tiene que estar asociado a una dificultad para el esfuerzo respiratorio, entonces me obliga, si el paciente tiene una dificultad respiratoria, va a tener por arriba de 60 respiraciones por minuto, por lo tanto no va a poder comer nada, porque si yo le trato de dar por succión, aunque él lo pueda hacer, voy a motivar una broncoaspiración. Y al no poder comer, tengo que aplicar una hidratación intravenosa con una dextrosa al 5% con líquidos de acuerdo a la condición del bebé el primer día, 60, 70, 80, si es un pretérmino o un niño de término. Y le ayudo con calor radiante. Puedo ayudarlo con una alimentación enteral por la sonda. Debo de considerar que sea leche materna. Si el cuadro se prolonga, que es muy raro, lo mando a UCI, pero tengo que ayudarme de otros métodos diagnósticos, por ejemplo, una ecocardiografía, para descartar cardiopatías. No debo de dar el alta si no se ha resuelto la taquimia y tenga una respiración por lo menos menor a 60 respiraciones por minuto en 12 horas. Y debo de haber hecho varios estudios, pero tengo que demostrar o evidenciar que realmente se trata de una taquimia transitoria. Puedo ayudarme en ciertas ocasiones con furosemida, salbutamol y adrenalina racémica. Y esto es lo que puedo informarles en relación a estas dos patologías de tipo respiratorio. Muchas gracias y que pasen bien.